Bueno, entonces ahora lo que vamos a aprender es a elaborar una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Para esto se tiene una base de datos que se tiene accesible acá, donde se tiene información prácticamente de unos tomates, donde se han obtenido tomates de diferentes tipos de parcelas que están enumeradas acá. También nos dice qué tipo de fertilizantes han utilizado para este tipo de tomate y con qué tipo de variedad han trabajado en estas parcelas estos, estas personas. Y luego tenemos la cosecha. ¿Cuánto han, vamos a colocar la variable kilogramos, ¿ya? ¿Cuánto ha sido su cosecha en kilogramos de estos señores, ¿ya? Entonces, ahí prácticamente el estudio quieren saber aparentemente las personas, estas personas, cómo afecta a diferentes tipos de variedades, diferentes tipos de fertilizantes y en función a eso han obtenido estos datos. Entonces, para esto, nosotros lo que primero vamos a hacer es aprender a jugar con una base de datos, ¿ya? Entonces, lo correspondiente a esto sería interesante ver lo siguiente. Uno, organizar los datos en función a las características de variedad. Para esto, lo que voy a hacer es que voy a organizar, pues, seleccionando todos los datos, me voy aquí al menú y aquí voy a irme a organizar. ¿Ya? Aquí en el extremo derecho ustedes dice filtrar o organizar, algo así. Luego se hace un clic en la primera opción, ¿ya? Que dice eh, ordenar por defecto. Y les va a aparecer esta ventanita. Entonces voy a aprender a usar algunas herramientas de Excel usando esto. Entonces, para esto voy a seleccionar mediante la variedad, ¿ya? Variedad, por ejemplo, y voy a colocar OK. Y fíjense que nos provee información bastante interesante. Prácticamente lo ha separado cada una de las variedades. Tenemos variedad italiano, tenemos tomate pelita y tenemos la variedad tomate redonda, ¿ya? Entonces, podemos ver con mayor precisión la información organizada de esa manera. También podría aplicar dos tipos de organización. Vuelvo acá, utilizo esta opción que es ordenar mediante un criterio de ustedes y puedo añadir otro nivel. En este caso yo le digo, quiero que me ordenes por variedad, pero también quiero que me ordenes por fertilizante. Y aplicamos un OK. Y fíjense, lo ha organizado de una manera bastante interesante. A veces es mejor pintar. A mí me gusta bastante pintar el Excel para poder entender muy bien y separar la información. Nosotros tenemos opciones para pintar acá, por ejemplo. Y aquí yo puedo observar que estos señores han utilizado, bueno, que han trabajado con este tomate italiano y han utilizado un fertilizante que se llama Crecen. Aquí ha utilizado un fertilizante especial. Aquí ha utilizado un fertilizante con calcio, con nitrógeno y calcio, creo que es. Y otro fertilizante que se llama intenso, ¿no? Entonces ahí están los tomates que he cosechado con diferente peso en kilogramos. Aquí también vemos que han recibido el mismo tipo de tratamiento, podríamos decir, para para este experimento, ¿no? Entonces, han utilizado los mismos tipos de fertilizantes y han obtenido esos datos que estamos observando ahora. Entonces lo puedo pintar de otro color para poder entender mejor la base de datos. Y bueno, la otra variedad de tomate redonda también tiene los mismos tratamientos y ahí los valores, ¿no? Ahora fíjense, cada vez que voy bajando, pierdo la leyenda y a veces me pierdo y no sé qué representa cada columna. Entonces, algo que me gusta a mí hacer cuando la base de datos es bastante extensa es fijar la primera columna de las leyendas de la variable. Entonces, para esto me voy a ir a Data, ¿ya? A ver, ya ustedes van a tener en su Excel que diga ver, y ustedes van a hacer clic en Freeze, ¿ya? Y aquí dice que es congelar, prácticamente es freeze. Entonces, congelar, congelar paneles significa eso, en Excel, creo en español. Entonces, ustedes agarran el segundo argumento,
que quieren solamente la primera fila que se congele. Entonces, de esa manera, yo puedo organizar. Fíjense, puedo congelar y por más que me vaya abajo, siempre voy a ver la primera fila, ¿no? Entonces, eso me permite a mí, por ejemplo, si ustedes tuviesen una base de datos bastante cuantiosa, poder ustedes ver con mayor precisión la información. Ahora, entonces una vez que ya tenemos de esa manera organizados los datos, también algo que me gusta trabajar son filtros, ¿ya? Les voy a enseñar a usar filtros. Los filtros también nos permiten ver criterios que tenemos dentro de la base de datos. Para esto, lo que yo hago es seleccionar las primeras columnas y para esto selecciono filtros, ¿no? Entonces, aquí hay una opción que dice filtro. Entonces hago clic en este y aparece filtro. Entonces, si solamente quiero ver, digamos, los datos del tomate italiano, deselecciono todos y solamente selecciono tomate italiano y voy a llegar a observar solamente ese tipo de información. Fíjense que es algo bastante interesante para poder trabajar cuando tienen bases de datos por lo menos entre 100 a 2000 datos, ¿no? Entonces, pueden aplicar este tipo de herramientas cuando ustedes deseen y según su necesidad. Ahora, voy a tomar como ejemplo todo este conjunto como base de datos para poder elaborar una tabla de distribución de frecuencias y observar la distribución de los datos. Para eso sirve una tabla de distribución de frecuencias. Para esto, yo necesito aplicar tres fórmulas que son bastante importantes. Les voy a copiar esto de acá y lo voy a llevar acá para que vean que voy a aplicar eso. Entonces ahí están los datos, ya. Y los datos necesitamos primeramente calcular el rango, tengo que calcular el intervalo de clase y vamos a calcular la marca de clase, ¿ya? Entonces creo que para esto lo voy a hacer de esta manera. Esto es una técnica bastante sencilla. Primeramente tengo que organizar los datos de menor a mayor, en este sentido los valores de el peso. Entonces aquí el valor de peso está indistintamente organizado, ¿no? Está desordenado. Me voy acá, voy a organizar, ¿ya? Y aquí estos criterios de organización los voy a quitar, voy a eliminar este y me voy a quitar con uno nomás. Voy a ordenar mediante la cosecha. Entonces dice en orden de menor a mayor y es lo que yo deseo. Y ahí están los datos de peso organizados de menor hasta el mayor. Entonces hay el peso mínimo de 1.3 y tenemos un peso máximo de 47.6 kilogramos. Bueno, kilogramos. Yo creo que el peso de esto no está en kilogramos, debe estar en gramos, ¿no? Un tomate que pese solamente 46 kilogramos, yo creo que es algo ilógico, ¿no? Debe ser en gramos. Bueno, entonces hacemos el cálculo. Me dice el rango, ya voy a colocar aquí L, que significa rango, es la relación matemática entre el valor máximo menos el valor mínimo. Aquí nos dice eso. Fíjense. Aquí nos dice eso, ¿no? Este criterio nos dice que esa es la relación matemática para calcular el rango. ¿Y cómo hago? Puedo hacer de dos maneras para calcular el rango. Uno puede colocar igual y identifico el valor mínimo, de máximo primeramente, ¿no? Que es 47.3 y selecciono el valor y subo aquí arriba. Menos el valor mínimo, que sería este de acá, es el primerito, y colocamos igual y hemos obtenido el valor. Otro procedimiento que yo podría aplicar para calcular rango es memorizarme el valor. ¿Cuánto vale el valor máximo? 47.6. Entonces, 47.6 menos ya 1.3. Y ahí está. Y fíjense, hemos obtenido mediante estos dos métodos prácticamente el, el rango, ¿ya? Quizás no se lo ve, pero en el tutorial se va a poder ver estos cálculos para que ustedes puedan entender qué estoy haciendo. Bueno, ya tenemos el rango. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el intervalo de clase. ¿Qué significa? Que me dice que tengo que dividir
Bueno, tengo que sacar la raíz cuadrada del número de observaciones. ¿Y cuántas observaciones yo tengo acá? Eso es importante saber. Es muy fácil. Entonces, n siempre significa número de observaciones, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer es utilizar la función contar, ¿ya? Ustedes van, seguro su Excel está en español y ustedes van a utilizar la opción contar, ¿ya? En mi caso está en inglés y yo utilizo, en inglés se llama count, ¿ya? Entonces voy a escribir count y ahí aparece esa opción. Si ustedes escriben contar, les va a aparecer también esa opción. Hago doble clic, ¿ya? Y selecciono el conjunto de datos que yo quiero saber cuántos son. Entonces, tendría que seleccionar hasta dónde está el valor. No voy a agarrar jamás el título, porque el título no es un valor. Entonces, hago un enter. ¿Y cuánto había sido? 58. Muy bien. Entonces, para calcular m, ya, lo que necesito hacer la operación matemática. Siempre para cualquier función matemática hay que colocar igual. Si no, no funciona la función matemática. Entonces, coloco igual y dice raíz, ¿no? Entonces, raíz, en mi caso, en mi computadora, es SQRT, ya que significa raíz cuadrada. Y ustedes va a decir, van a colocar cuadra, R4, van a colocar, ¿ya? Entonces, en este caso yo decía que era 58, raíz cuadrada, cierro paréntesis, es igual a 7.61. Vuelvo a recalcar, en español, la raíz cuadrada de ustedes en Excel, si más no recuerdo, es R4, ¿ya? Ustedes van a encontrarlo con esta sintaxis para Excel. Listo, una vez que yo he obtenido este valor, ¿ya? Lo que me pide es sacar la marca de clase y para eso lo que yo voy a hacer es colocar lo siguiente, el valor de C. C significa la marca de clase. Y para esto, lo que yo voy a hacer es prácticamente dividir el rango sobre M, ¿ya? Entonces es muy fácil. Divido este valor, ahí está, dividido sobre M. Y ahí nos sale este valor. Ahora, ¿qué significan estos valores? Es importante recalcar porque más allá de memorizar el cálculo, tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. Este de acá me dice que voy a tener 7 clases. ¿Cuáles son esas 7 clases? Es esto que habíamos visto en esta tabla de acá. Me dice que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Eso me indica. O aproximadamente me dice un valor que voy a tener 7 a 8 clases, ¿no? Dice 7.6. Y dice que la separación, ¿ya? La separación entre los valores dentro de cada clase es 6. O sea, la distancia entre este y este valor va a valer 6 valores. Eso es lo que me dice ese valor 6, ¿ya? Entonces, ahora se ven números bastante extensos. Lo que voy a hacer es redondear, porque no quiero a 2 dígitos, voy a redondear. Usando esta opción de acá, que me permite redondear. Así trabajo de una manera más factible. Una vez que ya tengo estos, voy a empezar a armar mis clases, ¿ya? Entonces voy a llamar a uno Y1, ¿ya? Y al otro lo voy a llamar Y2. Y lo que hago es empezar con el valor mínimo. ¿Cuánto es el valor mínimo? Es 1.3. Fíjense, aquí está. Para armar, es 1.3. Ahí está, 1.3. Ahora, para calcular, voy a colocarlos al medio estos dos para que no estén así feitos, ¿ya? Y para calcular el siguiente valor de esta clase, tengo que sumar al valor mínimo este valor de C. Entonces, para esto es muy importante lo siguiente. Voy a colocar igual, ¿ya? Y voy a sumar 1.3 más el valor que les dije que va a ser el espacio entre dos valores dentro de una clase. Entonces sería el valor de C. Coloco Enter y ahí está el valor, 7.38. Ahora, este 7.38 lo voy a bajar aquí abajo y le voy a llamar 7.39. ¿Ya? Es un dígito más sobre este. Y otra vez coloco igual, ¿ya?
y agarro 7.39 más, ¿ya? ¿Más quién? Más 6.60. Bueno, el valor de C, ¿no? Esta es nuestra constante, por eso lo he pintado quizás un amarillito más intenso, para que recordemos que siempre vamos a aplicar este valor. Ahora, bajo este valor, coloco 13.48. Le estoy sumando un dígito más a este, fíjense. Y en este caso sería igual, disculpen, vemos por favor. Entonces lo que hacemos es, nuevamente, el valor este, voy a sumar a la constante, que es este 6.08, y fíjense, ya estoy armando mis clases en función a esto. Ahora otra vez 19.57, ¿ya? Y voy a colocar, esto es igual a este valor más esta constante de acá, y tenemos 25.65. ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto? ¿No? Ya aburre, ¿no? Parece que esto va a ser largo. Tenemos que aproximarnos al valor de m, que es 7 o 8. Entonces aquí, si yo coloco valores como estos, ya voy 4 clases, 5, estoy haciendo mal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tengo que llegar más o menos hasta acá. Me falta ya poquito. Entonces coloco 25.66. Colocamos esto es igual. Colocamos más la constante esta, que sería, ¿dónde estás, constante vos? Aquí estás. Y ahí está. Y así voy haciendo este trabajito que parece medio tedioso, ¿no? Pero es importante. A lápiz es mucho más complicado, por si acaso. Entonces, ya estoy repitiendo prácticamente el procedimiento para cada una de ellas. Voy a cerrar este WhatsApp para que no nos moleste. Y listo. Aquí hay un error. Oye, siempre voy a aumentar un dígito más, por si acaso, ¿ya? Para evitar incoherencias. Listo, ya estoy terminando. Entonces, ¿se recuerdan cuánto era el valor máximo? Yo me he olvidado, soy un olvidadizo. El valor máximo era, ¿cuánto? Voy a volver abajo. Era 58. Estoy en 58, aún todavía, ¿no? Parece que nos faltase, ¿no? Entonces tengo que llegar hasta el último rango más. Que se calle esta cosa. Listo. Entonces, 43.92. Vamos a requerir llegar hasta el valor máximo, que es 58, si mal no recuerdo. Es este valor. ¿Cuánto era? 53, ¿no? A ver. Cierto, 47 había sido el valor máximo, disculpe. 47 había sido el valor máximo. Entonces, hasta aquí ya me he pasado, ¿no ve? Del valor máximo. El valor máximo, recordemos, es 47.6. Entonces, ya me he pasado. Si coloco un rango, una clase más, ya no es necesario. Tengo que llegar a pasarle o llegar sobre ese valor, ¿ya? Es importante. Entonces, fíjense, este valor me ha dicho, vas a tener 8 clases y me ha dicho, he cumplido, ¿no? Tengo 8 clases. Ahora lo que hago es calcular el FI, ¿ya? Y el FI es contar, ¿no? Ya sabemos que es el número de observaciones. Y para esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. De 1.3 a 7.38. A ver, de 1.3 hasta 7.38. Sería más o menos hasta aquí, ¿no? Porque 7.4 es mayor a 7.38, entonces sería hasta aquí. Hasta aquí, ¿cuántos valores tengo? Vamos a pintarlo para que nos demos cuenta. ¿Cuántos valores tengo? Si nosotros seleccionamos este conjunto de valores que estoy agarrando acá, aquí abajo, fíjense, por seleccionar dice contar 12. ¿Ven acá mi mouse? Espero que sí. Aquí dice 12. Entonces aquí tengo 12 observaciones. O otra cosa que ustedes podrían hacer es aplicar la opción de count para no equivocarse. Hacen doble clic y seleccionamos este conjunto de datos que hemos pintado y ahí está, dice 12. Fíjense, nos ha dado ese dato que yo quería saber, cuántos hay. Ahora de 7.39 a 13.47. Y voy hacia hasta ¿dónde es? 13.47.
Ahí está. Entonces sería hasta acá. Entonces, puedo pintar de otro color. Ya. Hay otro color más que sea más resaltante. Ya, este amarillo patito. Ya, entonces ahí cuántos valores tenemos. Esto sería igual, ya, igual con, es mucho más fácil aplicar esta función para no estar contando 1, 2, 3, ¿no? Puedo equivocarme, tenemos esa fragilidad. Entonces tenemos 9 valores. Ahora de 13.48 a 19.56. Entonces 19.56 sería hasta aquí más o menos. Entonces ahí tengo otro rango de valores. ¿Cuánto sería eso? 7 son. Abajo ya me marca a veces. Ahora de 19.57 hasta 25.65. Entonces esto sería hasta 25.65. Hasta aquí aproximadamente. Voy a pintar de un color azul. Esto ya son muchos datos. Entonces voy a aplicar la función count. Contar, ¿no? Ustedes van a colocar contar. Yo utilizo esta función en inglés. Los que tengan su computadora configurado en inglés, va a utilizar count. Si está en español, contar, no se olvide. Ahora para este sería de 25.66 a 31.74. 31.74, que sería hasta acá. Tiene una distribución uniforme, como me doy cuenta. Este tiene 8 valores. Y de 31 a 37. Punto algo. 31. ¿Qué pasa aquí? Oh, me equivoqué. De 25 a 31. Eso hemos hecho. 20. Perdón, está mi error. 19 de 25.65. 25.65. Hasta ahí estamos bien. De 25.66 a 31. 25.66 a 31 lo hemos hecho bastante bien. Está bien, está bien, está bien eso. Y el otro correspondería al rango de 31 a 37. Ahí está bien. Casi pensé que me está del 31 hasta 37. Aquí tenemos este rango de datos que equivale prácticamente. Ay, perdón. ¿Cuántos datos tengo ahí? Tengo 8 datos también. Y de 37 a 43. De 37 a 43 tengo un dato. Y de 43 hasta el 50 serían estos dos datos. Entonces, ahí tenemos los datos. Y prácticamente hemos calculado eh, estos valores de la frecuencia absoluta para estas clases. Para saber si he hecho bien, la sumatoria ya debería ser igual a 58, tal cual nosotros hemos contado hace ratos acá, 58. Fíjense, este valor de acá que he obtenido es muy similar al valor que yo he obtenido acá. O sea, es igual, tendría que ser igual. Entonces ya tenemos los valores de frecuencia absoluta. Ahora, para calcular frecuencia relativa, ya es importante aplicar el concepto de estos ratos. Es cada observación dividido sobre su valor total. ¿Qué quiere decir? Esto es igual ya a este valor dividido sobre 58. Y ahí está. Fíjense, de esa manera obtenido. Otra vez haría lo mismo. Este valor de acá dividido sobre 58. Entonces, aplicando un poco de teclados, no sé si puedo mostrarles un teclado. Haremos así nomás. Entonces hago para cada uno de ellos esa división bastante simple. No es muy complejo hacer este tipo de cálculos. Para los que están familiarizándose, hay un tutorial ya de cómo aplicar algunas operaciones matemáticas en Excel. Entonces lo que estamos haciendo es una operación matemática en Excel.
equivocado, la casilla. Esto dividido sobre 58. Otra cosa que podría hacer, para no estar haciendo cada rato este cálculo, puedo colocar igual este valor dividido sobre 58. Y agarrando del extremo de aquí abajito, solamente jalo. Y me lo calcula automáticamente para todos. Y hace el mismo cálculo, fíjense, agarra el siguiente valor sobre 58, acá también hace lo mismo. ¿Cómo puedo verificar esos cambios que está viendo acá, no? Es bastante interesante. Entonces ya tenemos esos valores. Ahora lo que voy a hacer es redondear a 3 dígitos para que no sea un número muy grande. Ahí está, 3 números. Y la sumatoria de todos estos valores tiene que dar 1. Voy a hacer eso. Sumo, ya. Voy a aplicar, fíjense lo que estoy haciendo ahorita. Voy a aplicar una función nueva, ya, que se llama sumatoria. Aquí tienen ustedes esa opción. Y, bueno, nuevamente voy a hacer eso. Me voy a la función de sumatoria y selecciono los valores que están correspondientes ahí arriba y sale 1. Y por último, para calcular la frecuencia porcentual, ya lo único que hacemos es dividir cada valor de estos, multiplicar por 100. Entonces, esto es igual a este valor multiplicado por 100. Y ahí está. Entonces, de la misma manera, todos estos valores de acá van a tener 2 dígitos. Por lo menos. Lo mismo hago. Esto es igual a este valor multiplicado por 100. Y para no estar repitiendo, como es una función constante el valor de 100, no cambia. Entonces lo único que hago es aquí, agarrar sobre esta casilla. Y en este cuadradito de acá voy a jalar y me va a calcular. Y para saber si está correcto, esto tiene que salir 100. Aplico sumatoria y sale 100. Entonces, prácticamente hemos elaborado una tabla, ¿ya? Una tabla de distribución de frecuencias de la misma manera como la que tenemos acá, ¿no? Entonces, este es el procedimiento para poder, para nosotros, poder calcular o elaborar este tipo de tablas para variables que son cuantitativas y son numerosas. Y esta es la manera que nosotros organizamos.